Dice así la palabra de nuestro Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito corrió a ellos al pórtico que se llama de San. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros pensáis y prendiste que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este que completa en presencia de todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la tenemos, Señor, y porque nos hablas grandes maravillas, Señor, en ellas. En ella, Padre Santo, promesas, Señor, que tenemos y que son una realidad para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, en este momento para que podamos aprender de ella y que lo que aprendamos quede en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Por favor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Ya hoy por la mañana, hermanos, escuchamos acerca del evento de la resurrección, cómo se llevó a cabo, todos los actores ahí que participaron, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres que fueron al sepulcro, desde el momento en el que José de Arimatea pide su cuerpo para ser enterrado en un sepulcro nuevo y todo lo que sucedió, hermanos. Pero todo esto, hermanos, ¿qué beneficio o qué bien para nosotros puede tener actualmente, hermanos? Podemos decir, sí, cada año es bueno recordar la historia y es bueno recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ya, ahí quedará todo, hermanos. ¿O es algo que nos ayuda día a día y que momento a momento es de bendición para nosotros? En el pasaje que leímos, hermanos, vemos al apóstol Pedro y al apóstol Juan haciendo un milagro. Bueno, como dice el apóstol Pedro, no fueron ellos los que hicieron el milagro, fue Dios a través de ellos. Dios solamente usó de ellos, los usó para dar sanidad a este cojo, ¿sí? Y el apóstol Pedro, precisamente, acertadamente, les aclara a todos ellos y les dice, es cierto, ya vieron el milagro, ya vieron lo que sucedió. Pues no nos vean a nosotros, le dice. No nos vean a nosotros, porque no fuimos nosotros, no es nuestro poder ni nuestra bondad lo que ha hecho esto. Y les recuerda a los israelitas, hermanos, que el cojo sanó por el poder de Dios. Ese cojo que durante toda su vida había tenido esa enfermedad, Dios en ese momento, enfrente de todas esas personas, quiso sanarlo y lo sanó. Y eso es lo que les recuerda el apóstol Pedro a todos los que estaban ahí, que quien había sanado a ese hombre, hermanos, era Dios, el poder de Dios actuando en ellos, quien había dado sanidad a esa persona. No fuimos nosotros, les dice él, no fue nuestro poder. ¿Había poder en ellos? Había poder de parte de Dios, pero no de ellos. No fue su piedad
lo que hizo andar a esa persona. Fue el poder de Dios, hermanos. Dice más adelante y les aclara, el poder de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Eso fue lo que hizo andar a esa persona en ese momento. Ese mismo poder, hermanos, levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, allí en la tumba donde estaba. Ese mismo poder de Dios fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo poder hizo andar a esta persona. Y a lo mejor, hermanos, nosotros ahora pensamos y decimos, yo no he visto un milagro así. A mí no me ha tocado ver así el poder de Dios. Hay otros pasajes, hermanos, que en la Escritura nos enseñan que la resurrección, en el momento de la resurrección, el poder de Dios fue manifestado. Dice Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo la introducción el apóstol Pablo a la epístola a los Romanos y dice que va a hablar acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:9, después de decir el apóstol Pablo que él tiene por pérdida todo lo que él era y todo lo que él tenía, dice que y ser hallado en él, en Dios, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer el poder de su resurrección. El poder de Dios, hermanos, manifestado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía hace un momento, probablemente cada uno de nosotros pensemos, yo no he visto un milagro así. Me gustaría ver un milagro como aquel que sucedió en el momento en el que sanaron a esa persona. Me gustaría ver a un hombre que resucite, a lo mejor como Lázaro, a nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Pero hermanos, no es necesario ir a esos momentos. Quiero que en este momento cada uno de nosotros mire a su interior. Vea la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, bien muertos, hermanos. Y un muerto nada puede hacer por sí mismo, nada. Ni siquiera levantar la mano para decir, sí quiero creer. No podemos hacer nada porque estamos muertos. ¿Qué poder creen que actuó en cada uno de nosotros, hermanos, para darnos vida? Ese poder, hermanos, de Dios que actuó en Jesucristo para resucitarle, hermanos. Ese poder ha actuado en cada uno de nosotros para resucitarnos de los muertos, hermanos. Y ahora tenemos vida en Cristo Jesús por el poder de su resurrección, hermanos. Y a lo mejor podemos decir, sí, ya me resucitó el Señor Jesucristo, ya me resucitó Dios. Ahora sí, ya yo puedo, ya voy adelante. Y le voy a echar muchas ganas a mi vida cristiana para poder conservar esa salvación que Cristo Jesús me ha dado. ¿Qué creen? No podemos. Seguimos sin poder. Dice la palabra de nuestro Dios, por causa de ti somos muertos cada día. Y es por causa de nuestro pecado que somos muertos, hermanos, cada día. Cada día. Y cada día y cada instante y cada momento necesitamos del poder de Dios para poder mantenernos en el camino de nuestro Dios, en el camino del Señor.
Y a lo mejor seguimos pensando, es que yo nunca he visto un milagro como el que sucedió allá cuando sanaron al cojo. Pero sigamos viendo a nuestro interior, hermanos. Sigamos viendo a la vida de cada uno de nosotros. ¿A dónde vamos, hermanos, cuando hay dudas en nuestra vida? ¿A quién acudimos? ¿A dónde vamos, hermanos? Ante la incertidumbre, cuando no sabemos qué va a pasar en nuestra vida, cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando estamos en esos momentos en que mejor no quisiéramos ni pensar nada. ¿A dónde vamos, hermanos? Ante nuestra debilidad. Cuando sentimos que hemos agotado todas las opciones, que nuestras fuerzas se han acabado y que no podemos más. ¿A quién nos acercamos? ¿A dónde vamos, hermanos? ¿A dónde vamos ante la ansiedad y la angustia? ¿A dónde vamos, hermanos, ante el disgusto? Cuando estamos tan enojados por algo que pensamos que nos indigna o que nos dañaron o que nos hicieron mal. ¿A dónde vamos? ¿A quién nos acercamos, hermanos? ¿A dónde vamos ante la enfermedad? ¿Una enfermedad terminal? ¿A quién nos acercamos, hermanos? ¿A dónde vamos ante la necesidad? ¿A quién nos acercamos, hermanos? Pues ante todo esto, hermanos, vamos al Señor, nos acercamos a nuestro Dios, hermanos. Vamos al Señor Jesús, que fue resucitado con poder. A Él nos acercamos. Ante todas estas situaciones en nuestra vida, hermanos, solamente nos podemos acercar y solamente podemos acudir a nuestro Dios. A ese Dios, hermanos, que con poder levantó de la tumba a nuestro Señor Jesucristo, que con poder nos ha resucitado a cada uno de nosotros y que con poder está en nuestra vida cada instante, cada momento, cuando nosotros le necesitamos, que es siempre, hermanos. A ese Dios, solamente a ese Dios podemos acudir, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Padre Santo, porque te tenemos, Señor. Gracias porque eres un Dios de poder, un poder que manifestaste levantando a tu Hijo Jesús de la tumba, levantando a nuestro Señor Jesucristo con poder, Señor, poder que Él mismo tiene para ayudarnos, para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos, para proveernos. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque ante cualquier necesidad, ante la angustia, ante la enfermedad, ante cualquier situación de nuestra vida, Señor, sabemos que podemos acudir a ti, al Rey de Reyes, al Señor, el Todopoderoso, Señor. A ti acudimos en esos momentos de necesidad, en esos momentos de angustia, de enfermedad, de problemas, de necesidades que tenemos, Padre. Dios Todopoderoso, gracias porque podamos contar contigo cada instante de nuestra vida. A ti te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces, Padre. Por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor